Recibimos al autor, a Juan José Alonso Millán, que todos los miércoles nos acompaña ilustrándonos en historias del teatro, algunas cuestiones de las que ya no se hablan. Buenos días, señor Alonso Millán, y bienvenido. ¿Cómo estás? Oye, como tú has dicho muy bien, lo que hablo es tratar de recordar las cosas que están en desuso en el teatro, que suelen ser, por lo menos suelen ser divertidas. No solamente significa un poco de historia, sino que a la vez quedan divertidas, sobre todo porque pertenecían a otra época muy cercana, pero que ahora parece tan lejana, sobre todo para la gente joven, que cuando oigan estas cosas que pasaban hace 50 años, pues no se lo van a creer. ¿Sí? Pero el teatro era de una manera, como el teatro es una cosa invencible, como sabes, pues a mí me gusta recordar todo eso, por si de pronto tenemos que echar mano otra vez de muchas cosas pasadas y volver al siglo de oro y cosas de esas. Sí, pero que además a mí me están dando muchas ideas para aplicar, porque hay veces que nos olvidamos de cosas buenas que se han hecho y hay que conocer las buenas y las malas, Claro. Unas para evitarlas y otras para hacerlas. Vamos a hablar de la lectura de las comedias. Sí, sobre todo metiéndonos como nos estamos metiendo dentro de la profesión, que es lo que a la gente yo creo que le tiene que llamar más la curiosidad, pues es lo que sigo y empiezo con esto que es los prolegómenos del teatro. ¿Cuáles son los prolegómenos? Escribir la obra. Muy bien, entonces un señor resulta que un día pues va y se pone y escribe una obra. ¿Qué pasa con escribir una obra? Se decía antiguamente también que cada español llevaba una obra debajo del brazo, Sí. porque es verdad que es muy tentador el teatro para la gente que lo vea, que son diálogos, y a la vez para hacer un teatro que sea eficaz son unos diálogos muy normales y que ahí está el talento del autor. Pueden tener gracia o pueden ser dramáticos, pero con unos textos que aparentemente no son literarios. Entonces queda muy fácil decir, pues yo cojo, me compro 20 folios o 200 folios y empiezo, acto primero sale Juanita por el lateral derecho y dice buenas tardes. Efectivamente está muy bien. Y eso da un poco a que la gente escribía mucho teatro. Ahora ya no. Pero te hablo de la segunda parte del siglo XX, donde florecieron autores maravillosos, donde todo el mundo tenía la comedia debajo del brazo, que había que escribir una comedia. Yo catalogo de dos maneras los autores de aquella época. Uno era el autor literario y otro el autor profesional. El autor literario es el médico, es historiador, es poeta lírico, es lo que sea, y un día decide escribir una comedia, para la cual se llena de cultura, escribe una comedia que casi siempre son históricas, porque es más fácil, porque ya tienes el relato más bien enjaretado, y entonces escribes una obra literaria. La obra, por supuesto, está muy bien escrita y o se manda a concursos, hablo de gente que no vive en Madrid, Sí. se manda a concurso o se manda a los locales que puedan hacer una comedia, casi siempre de muchos personajes, mucho decorado, vestuario, cosas muy difíciles para hacer la profesión. Pero el autor literario lo que quería hacer eso. Lo hacía, casi siempre ganaba un premio, tenía buena crítica, todo eso, pero son autores de una obra. Hay muy pocos autores, hay muchos autores en España de una obra, de un éxito tremendo, nada más que de una obra. A veces no han seguido la carrera, o otras veces no han tenido el mismo éxito que cuando... Porque hay que tener en cuenta que el teatro lo hace el público. Sí. Y el público, naturalmente, el que se preocupa del público es el empresario, que quiere darle gusto al público, como decía López de Vega, además. Bueno, y entonces, ese es el autor clásico, que ya te digo que en España ha habido muy buenas obras, pero buenas obras de un solo autor, pues una razón muy sencilla, porque son literarios, tardan mucho en hacerlas, les preocupa mucho, y luego está el autor, como en mi caso, y el autor que siempre es el que ha prevalecido las carteleras, que es el autor profesional. El autor profesional es el que cuando se pone a escribir sabe que existe una taquilla, una duración de una obra, que tiene que ser para personajes, y esos personajes a la vez le tienen que ir bien al personaje que tú le llevas la obra. Claro, entonces todo eso lo tiene que saber el autor profesional. Y ese autor profesional, cuando se pone a escribir, sabe todas estas cosas que tiene que tener. Si me preguntas en qué consiste el éxito de la obra, no lo sé yo, ni Shakespeare, ni nadie. Lo que sí te puedo decir que el teatro es un instinto. ¿Por qué yo me puse a escribir teatro un día? Pues tampoco lo sé. Claro, sé que me gustaba el teatro, hice lo que todo el mundo, comprarme unos folios y un bolígrafo y escribir una función. No, eso yo no lo he hecho y me gusta mucho el teatro. ¿Será Claro, que a lo mejor... no claro, sé, y esa no? función lo que hizo es que más o menos tenía interés y ya ahí para adelante, como han hecho con casi todos los autores. Jardiel Poncela decía que un autor sin cultura podía tener un éxito con una buena comedia, y un autor culto
también lo podía tenerlo si se olvidaba de su cultura. Con esto lo que quería decir Jardiel es que es un género literario que es el menos literario. Por eso que te decía antes, porque si tú escribes una comedia estupendamente escrita, pues puede ser un coñazo imposible de escuchar porque hay que tener en cuenta lo mismo, que el público está sentado en una butaca. En tiempos de Lope de Vega estaban de pie, que ya era, y las funciones duraban 2 horas más, porque echaban una antes, que era lo que se llamaba entremeses, y luego echaban la de verdad. Sí. Bueno, y estaba el público de pie, es decir, ahora ya no, pero el público está sentado, al público no le puedes cansar de alguna manera o fatigar de alguna manera. Tienes que saber, para tener un éxito, que cuentas con una serie de condicionamientos que es imposible, pero también los tenía Shakespeare y Lope de Vega y Miura y Jardiel y demás. Y tú mismo. Y bueno, claro, figúrate, si eres Todos. profesional y has estrenado como yo 80 y tantas comedias, pues tienes que saber algo de esto y luego equivocarte como nos equivocamos todos. Pero saber que eso, que hay un teatro, hay un escenario, hay unos actores, hay... Luego, el autor, como ya te digo, el autor literario, el autor, vamos a dejarlo aparte porque tiene corta vida, es lo que estamos hablando. Sí te diría que casi todos los hombres de talento en la política, en la novela, han escrito teatro. Casi siempre sin nada de éxito, porque era un teatro muy literario, era un teatro muy intelectual y no tenían éxito. No digo que fueran buenas o malas, pero claro, el mismo Azaña, que era un escritor bastante importante, no tuvo éxito en su obras de teatro. Lain Entralgo, que era una persona que yo admiraba muchísimo, estrenó 2 o 3 obras que eran unas castañas que no te quiero ni contar. Por eso te digo que no depende tampoco de la cultura ni depende de la sensibilidad, depende de acertar con el público, y para eso los cánones son los que yo te estoy contando. Lo primero, porque el autor cuando escribía una comedia lo que hacía era llevársela al teatro. No había otra fórmula de que se enterasen o el empresario o los actores, porque no había otra fórmula para tú estrenar. Entonces tú ya ibas a cada teatro. Anteriormente, cuando el autor escribe una comedia, lo que hace es leérsela a todo el mundo. Con eso hay que tener mucho cuidado y huir de todo el que pueda leer una comedia, porque es una cosa que yo siempre he huido de todos los que querían leerte una comedia. ¿Familiares, amigos o...? Sí, el que escribe una comedia lo primero que quiere hacer es leerla, porque cuando la ha leído en su casa, a su madre o a su mujer o a sus hijos le han dicho que es un genio y que es fenomenal. Y claro, el autor que no ha estrenado quiere leerla a todo el mundo, eso es lo primero. También te contaré un día todas las anécdotas que tengo yo de lectura de gente, porque eran también muy divertidas. Tampoco consiste el teatro en leerlo bien, porque si lo lees bien, dramáticamente quedas como en ridículo. Si lo lees mal, como yo, por ejemplo, que leo muy mal, si lo lees mal, la comedia no vale para nada. Yo además de lo mal, lo que pasa es que me daba la risa. Yo me reía antes que con mis chistes que se podría reír la gente. Lo primero que tiene que hacer un autor es ser un empresario de teatro o unos actores que sean empresarios, como antes eran los primeros actores, que eran casi todos empresarios de sus comedias, y saber lo que le iba a Closas, que no le iba a Guillermo Marín, o a Margarita Sirgu, que no le iba a María Fernanda Docón. Tenías que saber más o menos su trabajo. Isabel Garcés, pues era una actriz que tenías que saber muy bien lo que hacía Isabel, porque no andaba, por ejemplo, ya no se movía de escena. Es decir, tenías que tener... Yo me acuerdo, y lo he contado muchas veces porque era una anécdota muy graciosa, que yo, como un loco, iba con mis comedias y llevaba a los empresarios que yo creía más idóneos. Y me decían, vuelva usted dentro de 15 días, porque es verdad que todo el mundo lee teatro, ¿eh? Todo el que diga que no lee teatro es mentira. Todo el mundo lee teatro. Y también es verdad que una buena obra se estrena siempre, siempre se estrena. Bueno, yo llegaba al teatro, por ejemplo, a un primer actor o a un empresario. Llamaba a los 15 días a la puerta, pase usted. Y entonces cuando se abrió la puerta, si de pronto me abrían los brazos, me decían, Lope de Vega era un pobre inepto, Calderón es mucho peor que usted, que hay que ver. Yo ya sabía que no estrenaba. ¿Qué me dices? Claro, yo ya sabía perfectamente que luego me iban a decir, pero esta comedia, que es genial, que no se ha escrito nada igual, pues mire, déjemela ahí, que ya veremos a ver, no sé cuánto. Y cuando de pronto llegaba a un sitio, llamabas a la puerta, apenas te saludaban, y de pronto de muy a regañadientes dices, oye, el segundo acto hay que arreglarlo, ¿eh? Porque esa criada no puede salir, no sé qué. Yo ya sabía que estrenaba. Qué bueno, Juanjo. Sí, por eso vamos a ir concluyendo y seguimos, si quieres, charlando la bueno, pues seguiremos en estos puntos, porque es muy divertido, sobre todo este mundo que no se parece a ninguno y que está tan disparatado y tan... Y es verdad, porque claro, el teatro empieza que no se sabe si es con el autor o con el actor. Ahí está según uno se empieza lo del huevo y la gallina, que es antes el autor o que es antes el actor. Pero vamos a poner que sea el autor en este caso, porque yo soy autor y entonces defiendo mi parcela. Claro. Pero
anécdotas como esta te contaré la próxima Por vez que favor, hablemos de lo que es una buenísimo. lectura y luego cómo se leían los cómicos en los teatros y lo que opinaban. Es divertido, ya lo verás. Por Sobre supuesto todo por que sí. insólito, porque no hay ninguna profesión que se parezca a esta. No, desde luego. Juan José Alonso Millán, dramaturgo, guionista español, amigo de este programa, Hombre, claro. que es un privilegio de verdad compartir contigo estos minutos Muchísimas gracias. de radio y otros que compartimos fuera Eso. también. Déjate de historias con María José Peláez.